Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis auditores favoritos de este espacio que es Bellas, ni tan santas ni tan diablas? La verdad es que, bueno, la semana pasada fallamos, ¿verdad? No pudimos estar con ustedes porque estuvimos realmente sumamente atareados con nuestro evento. Ya tuvimos un evento el 11 de noviembre y la verdad es que toda la semana ha sido una semana con mucha intensidad de muchas cosas, así que contentos, felices, salió todo súper bien, pero obviamente nos ocupó mucho tiempo, así que, pero como no podemos pasar otra semana sin un podcast, y la verdad es que una de las asistentes no fue asistente al evento, sino que en realidad es una de es parte de nuestra comunidad, una de las personas que forma parte de nuestra comunidad, hizo una pregunta sumamente interesante en el grupo de WhatsApp que tenemos, porque la verdad es que, si bien es cierto, este espacio se llama Bellas, ni tan santas, ni tan diablas, y siempre yo les digo que hablamos de estética y algo más, pero además nosotros tenemos un grupo que se llama Cultura Estética y que en realidad es una comunidad. Que es una comunidad abierta a todas las profesionales de la estética o personas que están, en el fondo, de alguna manera unidos a la belleza, ¿ya? Así que es una comunidad abierta en ese aspecto, donde hablamos realmente términos y hablamos temas que tienen que ver con la cosmetología principalmente y también con la estética, tanto corporal como facial. Y bueno, y obviamente también ahí en esa comunidad tenemos personas que están recién estudiando, otras personas que están ya hace tiempo siendo profesionales y es un aporte en realidad esa comunidad a todo este gran rubro que es la belleza, ya que es un rubro muy grande. Entonces, una de esas personas que forma parte de la comunidad nos hizo una pregunta o hizo una pregunta en realidad abierta en el grupo con respecto al pH de la piel. ¿Y por qué se habla de que el pH se puede alcalinizar en las pieles que tienen grasa? Y ella planteaba, bueno, pero las pieles grasas en general tienen el pH ácido y las pieles secas tienen el pH más alcalino. Entonces, fue un tema tan interesante que yo dije, bueno, lo vamos a plantear en el podcast porque obviamente que hay muchas dudas al respecto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nuestro pH en la piel generalmente se habla de que es entre 5,3 y 5,5, pero en realidad los últimos estudios a nivel internacional han demostrado que en realidad oscila entre 4 y 7, dependiendo de la zona del cuerpo también, por supuesto. Hay zonas donde el pH es un poco más elevado. Pero obviamente uno dice, bueno, pero ¿y para qué sirve el pH o qué es el pH? Y obviamente el pH es la medición del potencial de hidrógeno, esa es la parte como científica, dijéramos. Pero ¿qué significa? Porque finalmente es como que yo digo, ah, ya, potencial de hidrógeno, ¿y, ¿y con eso qué? Bueno, es importante el pH porque todas las sustancias que tienen líquidos van a tener un pH determinado en una escala que va del 0 al 14, y por supuesto todas las sustancias que son menores a 7 son ácidas y todas las sustancias que son superiores a 7 hasta 14 son alcalinas. De hecho, nosotros consumimos alimentos que son ácidos y que son alcalinos también. Por lo tanto, este potencial de hidrógeno está en cualquier sustancia que tenga agua. Por eso es interesante. Ahora, ¿por qué el pH de la piel es tan importante? Porque en la piel nosotros necesitamos que ese pH sea un pH ácido. Pero obviamente esa acidez nos va a dar ciertas características. Por ejemplo, si el pH fuese demasiado ácido, generalmente nuestra piel estaría muy irritada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sería muy ácido el ambiente y por lo tanto habría irritación. Ahora, ¿qué forma o quiénes forman ese pH o cómo lo puedo medir? Nosotros en la piel, aparte de tener tres capas, la capa más profunda que es la hipodermis, después está la dermis y finalmente la epidermis, sobre esa epidermis nosotros tenemos las capas que se conocen como capas epicutáneas, que están sobre el cutis, por eso se llaman así, y dentro de estas capas epicutáneas obviamente tenemos un manto que se llama el manto ácido.
Y se llama manto ácido porque justamente es ahí donde ese pH va a variar entre 4 y 7. Ahora, ese manto ácido está formado, por supuesto, por el sudor, y el sudor tiene ácido láctico, ¿verdad? Hay algunos aminoácidos del sudor, y por supuesto que también va a estar formado por el sebo. Entonces ahí es cuando la gente dice, bueno, pero es que el sebo no tiene pH, pero obviamente que el sebo va a influir en el pH de la piel, absolutamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque se va a juntar con los líquidos y va a formar una capa que es bastante delgadita, pero que es una capa que va a tener un pH que va a tender a la acidez, ¿ya? Y ahí quiero que pongan atención porque es tendencia a la acidez. Nosotros en la piel, en general, nunca vamos a tener un pH sobre 7, que es como el neutro, porque si no sería una piel que estaría absolutamente como sin ningún tipo de protección, ¿ya? Por lo tanto, sería una piel que podría encontrarse con muchos microorganismos en el ambiente y se podría enfermar, ¿ya? Entonces, nosotros siempre vamos a hablar que la piel tiende a la alcalinidad cuando se sale del margen que es el 5,3, ¿ya? Si yo tengo un 5,5, si yo tengo un 5,8, voy a tender a la alcalinidad, pero no significa que va a ser alcalina mi piel, sino que va a tener una tendencia a estar menos ácida finalmente. Ahora, cuando yo tengo la piel ácida con este manto ácido, ese manto ácido lo que hace es protegernos de todo lo que son los microorganismos. El problema está en que, por ejemplo, las pieles que son más bien secas tienen un pH no tan ácido, sino que tiende a la alcalinidad y son pieles más frágiles, pieles que se resecan. ¿Por qué? Porque el pH también participa en todo lo que tiene que ver con la formación de las capas que tiene la piel y que se mantengan indemnes, porque nosotros tenemos en la epidermis capas que se forman de queratina y capas que se forman de ceramidas, que son grasas. Entonces vamos a tener una capa de queratina, vamos a tener una capa con los líquidos que tiene la piel y una capa de grasa. Y así es como una torta mil hojas. Y esa torta mil hojas, cuando el pH está con tendencia a la alcalinidad, pierde esa característica y se desordena. Entonces empieza a aparecer lo que se conocen como las dermatitis. Entonces, se fijan cómo importante es este pH. Ahora, el pH no siempre se mantiene en la vida igual y también no tenemos el mismo pH en todo el cuerpo. E incluso ni siquiera los hombres y las mujeres tenemos el mismo pH. Fíjense qué interesante. Cuando nacemos, generalmente nuestro pH tiende a ser más alcalino, tiende a ser más neutro, ya tiende hacia el 7. Y por lo tanto, los bebés tienen estas famosas dermatitis de pañal. Ahora, generalmente el bebé, en la medida en que van pasando los días, su pH se va haciendo más ácido para hacer una protección. Pero, por supuesto, que van a haber zonas, la zona del pañal que va a estar más húmeda, donde ese pH va a costar más que se vuelva ácido. Y por eso que es tan importante el mantener, ¿verdad?, la zona seca, y es por eso que los pañales que ahora son pañales desechables o pañales que se cambian constantemente, ayudan mucho a que el bebé no tenga esa dermatitis de pañal. Pero esa dermatitis de pañal tiene que ver con el pH también. Ahora, en la medida en que nosotros vamos envejeciendo, también nuestro pH se va alcalinizando. Fíjense que las personas mayores de 50 años tenemos un pH más alcalino y por lo tanto nuestra piel tiende a tener mayor propensión a tomar microorganismos del ambiente y es por eso que algunas veces esta piel pierde su calidad protectora, ya este manto ácido pierde su calidad protectora y nuestra piel empieza a tener problemas como, ¿verdad?, el cáncer de piel. Ya la gente adulta tiene mayor posibilidad de tomar un cáncer de piel o de tener un cáncer de piel porque ese pH ya está mucho más alcalino. Entonces, cuando nosotros trabajamos la piel, generalmente nosotros tenemos que tratar de mantener ese pH equilibrado. Ahora,
Varía, como yo les decía, entre 4 y 7, porque hay zonas de nuestro cuerpo, como por ejemplo la zona axilar, la zona del pubis, que tienen un pH diferente, ¿ya? Entonces es importante también tener claro que ese pH va a ir variando. Por ejemplo, entre los hombres y las mujeres, generalmente los hombres tienen la piel con un pH más ácido que las mujeres, ¿ya? Y en las axilas, por ejemplo, nosotros vamos a tener un pH más alcalino y los hombres lo van a tener aún más alcalino que las mujeres, ¿ya? Y eso también explica el que muchas veces los hombres tienen un olor más fuerte que el de las mujeres en las axilas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un pH más alcalino, entonces tienen mayor cantidad de microorganismos que llegan a esa zona. También el pelo también tiene un pH y cuando nosotros tenemos el pelo brillante, generalmente es un pelo que va a tener una acidez baja, va a estar entre 4,2 y 5,5. En cambio, cuando tenemos el pelo opaco es cuando está con el pH neutro. Y se fijan que en general hay mucha información donde te hablan de mantener el pH neutro, ¿ya? Y la verdad es que el pH neutro no nos sirve. Nosotros necesitamos tener el pH ácido para tener ciertas características. Ahora, si bien es cierto, hay algunos champús que tienen, por ejemplo, el pH neutro y que les sirve como para limpiar muy bien la cutícula. En la medida en que tú utilizas mucho ese champú de pH 7, el pelo se te va a volver opaco e incluso se va a ir destruyendo como la cutícula del pelo, entonces va a dejar de estar brillante. Por eso es que nosotros tenemos que ir variando. Nosotros podemos usar un champú de un pH neutro, pero no constantemente, sino que lo ideal es irlo alternando con champús que tengan un pH más ácido. Se fijan que es sumamente interesante todo el pH porque nos da para mucha información. También, por ejemplo, las personas que son más morenas tenemos el pH más ácido que las que son blancas. Y también eso nos da mayor protección, es decir, las pieles morenas estamos más protegidas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos variar el pH? De múltiples maneras se puede variar el pH. La verdad es que nosotros tenemos muchos factores que influyen. Por ejemplo, dentro de esos factores está la radiación solar. La radiación solar, ¿verdad? Hace que nuestro pH se vuelva más alcalino. Fíjense. También todo el uso de jabones. Por eso es que, ¿por qué? Porque los jabones son grasas y esas grasas interactúan con nuestro manto ácido y cambian ese pH. Entonces, en la medida en que yo, mientras más me lavo las manos con jabón, más alcalinizo ese pH y mis manos empiezan a tener dermatitis. Entonces, cuando, por ejemplo, las personas utilizan detergentes, los lavalosas, todo ese tipo de detergentes son detergentes que están hechos con jabón, es jabón, y el jabón es una grasa y esa grasa altera tu pH. Entonces, cuando tú utilizas esos detergentes y empiezas a ver que tus manos, ¿verdad?, se empiezan a tener escamas, ya empiezas a tener irritación, es porque justamente está cambiando el pH de tu piel por el uso de ese detergente. Entonces estás teniendo una dermatitis. Muchas veces los médicos hablan de las dermatitis atópicas. ¿Y qué significa atópico? Que no se sabe cuál es la razón que produce esa dermatitis, pero en realidad esa dermatitis tiene que ver con el cambio del pH, que incluso puede en algunos casos deberse al consumo de algunos alimentos. ¿Por qué? Porque podemos tener o desarrollar alergias alimentarias que producen un cambio en el pH y que van a producir esa descamación. Se fijan que es sumamente interesante este tema, porque finalmente en el tiempo de pandemia, por ejemplo, yo me acuerdo que había muchísima gente que tenía problemas, ¿verdad?, con las manos, porque de tanto lavarse las manos aparecía la dermatitis. Y también había muchos problemas con el uso de la mascarilla. ¿Por qué? Porque cuando yo uso mascarilla, también altero el pH de la zona que está cubierta. ¿Por qué lo altero? Porque yo estoy respirando, ¿verdad?, y estoy teniendo como un microclima. Por ejemplo, las personas que trabajan en cocina, donde hay mucho vapor, es lo mismo que les pasa cuando uno usa mascarilla. ¿Por qué? Porque cuando tú usas mascarilla tienes ese microclima que es más caliente y al ser más caliente va a haber
vas a sudar, ese sudor se va a evaporar, pero va a volver a la piel y esa alteración entre el sudor y la grasa que tú tienes en la piel va también a alterar tu pH. Entonces ahora, ¿por qué se dice que las pieles grasas, si ya habíamos hablado antes, que tienen un pH ácido, tienden a la alcalinidad? Es como una cosa como rara. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, lo que sucede es que cuando la piel es grasa y es una grasa normal, es decir, la piel grasa puede ser una piel grasa eudérmica, entre comillas, que significa que es una piel que está sana, ¿ya? Porque las pieles, en general, cuando tienen todas sus secreciones equilibradas, son pieles que están sanas. Entonces, cuando yo tengo una piel grasa sana, voy a tener un pH que es ácido y mi piel va a estar súpermente protegida y va a ser fantástico. Ahora, hay que tener ojo porque si yo utilizara en esa piel productos demasiado ácidos, yo puedo aumentar esa acidez de pH y puedo hacer que se vuelva irritable. Aumentan los ácidos grasos libres y al aumentar los ácidos grasos libres aumenta la irritabilidad en esa piel. ¿Se fijan? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero por otro lado, cuando la piel grasa está alterada y el flujo de sebo es excesivo y ya empezamos a hablar de que esa piel tiene seborrea, es decir, la seborrea es flujo de grasa, es decir, tenemos un exceso de grasa en esa piel, ese pH, en vez de ser ácido como es en la piel grasa, empieza a tender a ser alcalino. Eso significa que va a estar sobre los 5,5 generalmente por el colesterol, ¿ya? Entonces, vamos a ver que va a aumentar ese pH sobre 5,5, puede ser 5,6, 5,7, 5,8, que no es que vaya a llegar a la neutralidad, pero sí va a tender a la alcalinidad. Y al tender a la alcalinidad, vamos a tener esa piel menos protegida. ¿Cuáles son las características de esa piel seborreica cuando ya está muy alcalino ese pH? Por supuesto que no ha llegado a 7, ¿ya? Pero sí puede estar en 6, por ejemplo, que vamos a tener que esa persona tiene dermatitis. ¿Y cómo se presenta esa dermatitis? Se presenta con escamas que empiezan a aparecer, por ejemplo, en la zona del pómulo alto, en la zona de las cejas, en el pelo, empezamos a tener dermatitis. ¿Por qué? Porque tenemos un pH muy alcalinizado, pero no significa que ese pH va a estar sobre 7. Eso quiero que les quede súper claro, sino que va a tener una tendencia a la alcalinidad. Y por supuesto que esa piel va a estar menos protegida de los microorganismos y van a empezar a aparecer entonces toda la serie de pústulas, pápulas, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a tener más microorganismos y por lo tanto todo lo que son los microorganismos que tenemos en estas pieles grasas y que tenemos en general en nuestra piel, como el Demodex folliculorum que existe en nuestra piel, eso va a aumentar. ¿Por qué? Porque vamos a tener, ¿verdad?, muchas más escamas, el Demodex se alimenta de todo eso y por lo tanto va a aumentar nuestra flora, nuestra flora neta de nuestra piel, que la tenemos siempre, pero además va a empezar con la guerra con estos otros microorganismos que empiezan a invadirnos. Entonces empezamos a tener una piel que tiene problemas. ¿Y por qué fue ocasionado? Porque hubo un cambio del pH y que se tendió hacia la alcalinidad. Obviamente que en ese tipo de pieles nosotros vamos a utilizar cosméticos que regulen el pH y cosméticos ácidos. ¿Para qué? Para que bajen el pH, ya que está con tendencia a la alcalinidad. Y esos mismos cosméticos que tienen esa acidez específica van a ser los que vamos a utilizar también en las pieles secas. ¿Por qué? Porque las pieles secas también tienden a la alcalinidad, ¿ya? Entonces, también vamos a tener que utilizar ese tipo de producto. Y también, por supuesto, en las pieles que están muy irritadas, vamos a tener que bajar esa acidez para que así esa piel deje de estar con esa irritabilidad y vamos a tener que calmarla para poder después trabajar sobre ella en forma normal. Como ven, ustedes, el pH es sumamente importante y es muy importante que en el fondo tú tengas claro
que siempre con un cosmético tú puedes alterar el pH de esa persona y de esa piel. Lo importante es que cuando yo alteré ese pH por algún motivo, por ejemplo, cuando nosotros usamos queratolíticos, que son ablandadores de la queratina, también alteramos el pH. Y es por eso que la piel se vuelve más blanda y podemos extraer, por ejemplo, los comedones, ¿verdad? Podemos extraer las diferentes impurezas que tiene esa piel. Y por eso, después que nosotros hacemos esa extracción, tenemos que volver el pH a la acidez que tenía para que así esa piel quede, ¿verdad? Absolutamente protegida. Así que, bueno, de pH podemos hablar muchísimo. Realmente espero que este podcast te haya servido para aclarar algunos términos y por supuesto que cualquier cosa que quieras conversar, pónmelo ahí, dime de qué te gustaría que habláramos en un próximo podcast, porque justamente este espacio de Bellas ni tan santas ni tan diablas es para eso, para que hablemos de la belleza y hablemos de estos temas que no siempre se conversan. Así que muchas veces hay temas que son como que se dan por sentado, pero en realidad es importante poder aclarar los conceptos. Así que espero que te haya gustado y por supuesto visita nuestras redes sociales. La verdad es que esta semana he estado súper muerta en las redes sociales, pero no estaba muerta, andaba de parranda, como digo yo, porque estaba con el tema del evento. Hemos tenido muchísimo trabajo posterior al evento, ahora van a empezar a salir las fotos del evento también. Así que estamos muy contentos, fue un éxito y estamos felices porque toda la gente quedó feliz de haber asistido. Así que súper contentos por eso. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales, sígueme en el Facebook como Patricia Jimena Bernal Bernal, en Instagram como la-Pati Bernal, en TikTok como ni tan santas, perdón, ni tan santas ni tan diablas, la verdad que es así. Sígueme en TikTok también y por supuesto visita nuestra página www.cosmetologiachile.com, que es una página donde tenemos cursos pagados, pero también tenemos muchos cursos gratuitos que te van a servir si te interesa la belleza, como para que vayas incorporándote a ese mundo de la estética, la belleza, el cuidado de la piel, porque siempre saber un poco más no está de más. Así que es importante el aprender cómo cuidarnos y cómo cuidar también a los demás. Esto del pH es parte de ese cuidado. Así que espero que te haya gustado mucho este podcast. Nos vemos en el próximo episodio, donde probablemente voy a tener otro tema interesante. Así que te mando un beso, que estén súper bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.